de retorno con el tercer y último bloque de Piedra, Papel y Tinta para abordar un tema sumamente preocupante e interesante también, por supuesto, referido al embarazo en adolescentes, y que en realidad decíamos que lo correcto ahora es llamar maternidad infantil forzada. Celia, ¿cuán importante es la sanción y la prevención de la violencia para atacar esta problemática? Sumamente importante. Es sumamente importante porque mientras sea impune la violencia y la violencia sexual, por supuesto, ¿no es cierto?, se va reproduciendo y se va naturalizando de una manera que lo único que se logra es que cada vez haya más casos de violencia y de violencia sexual contra las niñas, ¿no?, y adolescentes y las mujeres en general. Es fundamental el avanzar en ello, es fundamental el que cada instancia de la cadena de atención a la violencia, ¿no es cierto?, asuma su responsabilidad y lo haga de una manera muy ágil, además. Y es muy importante que se dialogue en esta cadena, ¿no? Estamos hablando, perdón, policía, fiscalía, poder judicial y las entidades, salud, ya, ¿no? En fin, porque un ejemplo, un embarazo producto de violencia sexual en una niña, en un adolescente, ¿no es cierto?, debe recibir atención inmediata, ¿no?, porque la vida de esa niña está en juego, está en riesgo. Pero no solamente, como decíamos, la vida física, sino también su vida, de todo lo que es su desarrollo, su proyecto, pero sobre todo también su vida física. En ese sentido, existe en el país toda una normativa, ¿no?, que se ha trabajado mucho, que es, por ejemplo, la ILE, la interrupción legal del embarazo en casos de violencia, que muchas veces, ¿no es cierto?, no se cumple, ¿no?, porque pues no está de acuerdo el servidor público de salud, no está de acuerdo el juez, lo que fuera. Y se dilata de una manera que ya la criatura ha nacido, ya todo ha pasado, o la niña ha muerto, ¿no?, cuando se da un veredicto, cuando se le da una solución, una sentencia. Entonces realmente se trata de agilizar. Creemos que el país cuenta con una norma, con varias normas muy importantes, muy de avanzada, ¿no?, y que lo que requieren es que se las ejecute, ¿no?, y se las implemente de inmediato, de la manera más rápida y con los presupuestos, ¿no es cierto?, necesarios, porque el compromiso con los temas se ve, ¿no es cierto?, por el presupuesto que se le otorga. Entonces, hay presupuestos en todos los sectores, hay presupuestos que deben ser viabilizados en todos los ámbitos del Estado, etcétera, que es muy importante que se ejecute, ¿no? Estamos hablando de presupuesto, decisión política. Exacto. ¿Quiénes tienen que empujar esto? ¿Qué institución, qué nivel del Estado tiene que empujar esto? Bueno, una de las cosas que estamos viendo en este tiempo es una preocupación muy grande del central Estado y también de algunos niveles departamentales, municipales, en fin, está ejemplificado con el caso de Pando, por ejemplo, sobre los temas de embarazo en adolescentes, en la niñez, y también sobre los temas de la violencia contra las mujeres en general, y con esta especificidad en la violencia sexual, ¿no? Pero la cadena de atención es la que, las distintas instancias de esa cadena de atención a la violencia, es la que tiene que asumir, ¿no es cierto?, la sanción a la violencia. Pero evidentemente todos y todas tenemos una responsabilidad. Y ahí, Patricia, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme. En la medida en que se difunda como una nota amarillista, ¿no es cierto?, que se ha asesinado a una mujer, que se ha violado a una niña, etcétera, y se lo maneje con este morbo amarillista, ¿no es cierto?, se está haciendo un daño tremendo, ¿no es cierto? Se está contribuyendo realmente a naturalizar, ¿no?, la violencia, a naturalizar el machismo, a naturalizar el uso del cuerpo de la mujer
a ser forzada, etcétera, etcétera. Entonces es sumamente importante que los medios de comunicación tomen la noticia con mucha seriedad y mostrando la violación que esto implica a los derechos humanos y cómo esto debe ser sancionado. Creemos que además los medios tienen un rol de exigibilidad también, como la tienen las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil en general, y los medios tienen todas las posibilidades además para hacerlo, de exigibilidad para que realmente, ¿no es cierto?, no queden impunes, ¿no?, ni los casos de violencia en general, ni el embarazo forzado, ni las uniones forzadas, etcétera, porque en la medida que esto continúe, como decíamos, pues todo está naturalizado y cada vez lo único que estamos viendo es que las cifras se incrementan y la impunidad permanece. Sabemos que hay avances importantes, el fiscal general tiene un compromiso, lo ha mencionado en muchos, ¿no?, lo ha hecho público, la ministra de Salud lo ha hecho público, su enorme compromiso con el tema del embarazo de adolescentes, en fin, muchas autoridades, varias autoridades, el propio presidente ha mostrado su preocupación sobre el tema del embarazo, pero ahora se trata de que las políticas públicas se pongan en práctica, ¿no?, y de que las políticas públicas tengan resultados, ¿no? Así es. De hecho, este es no es correcto llamarlo fenómeno, esta es una problemática que afecta al desarrollo del conjunto del país, porque hablamos siempre de un desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, económico, social, etcétera, etcétera. Mónica, ¿cuánto afecta esto, por ejemplo, en el estudio que ustedes han hecho, a un núcleo familiar, una niña embarazada? ¿Qué aspectos, qué choque, qué problemas genera? Porque creo que es importante mirar el problema en chiquito para ver cómo se reproduce en miles de casos. Sí, indudablemente hay este primer entorno de la niña que está embarazada, tiene muchos efectos en el núcleo familiar, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la pobreza, porque en muchos casos, en algunos casos, estas niñas embarazadas son solteras y no, digamos, el padre ha oído o es desconocido porque es producto de una violación, y hay un producto que es un bebé y tiene una afectación económica a la familia, porque además estas situaciones se dan en las familias más pobres, ¿no? Se da realmente en la población más pobre del país, en el quintil más pobre, ¿no? Por otro lado, tiene una afectación del tema afectivo en la familia, porque siempre la están como culpabilizando a la niña, ¿no? Y hay como una serie de castigo afectivo, digamos, emocional, constante a la niña. Hemos visto en los estudios, por ejemplo, que a veces la niña es retirada de la escuela porque tiene que atender al bebé y entonces se le carga la atención exclusiva de los hermanos menores, además, ¿no? Porque ya que va a quedar en la casa, entonces que atienda toda la casa, digamos, ¿no? Entonces, y genera un clima poco cordial, digamos, entre la familia y la niña, ¿no? Tiene connotaciones también sociales, porque a veces por eso las familias, como decíamos, las fuerzan a hacer pareja con el padre, ya sea mucho mayor o el violador, o así sea una pareja adolescente, por ejemplo, que no tenían planificado hacer pareja o construir un proyecto de vida conjunto, y la familia, por vergüenza social, la obliga a emparejarse, ¿no? Entonces tiene muchos efectos en el propio entorno familiar, y muchas niñas sienten que realmente su vida ha terminado con la maternidad forzada, ¿no? O sea, realmente no hay salida, y quedan el testimonio de varias de las entrevistadas daba cuenta de un abandono afectivo, como decía Marinés. O sea, las chicas se sienten totalmente solas, totalmente abandonadas por el mundo, y en una carencia y en una orfandad afectiva muy fuerte, ¿no? Lo que las hace el riesgo de emparejarse con cualquiera, digamos, que crean que puede ser su salvador de ese clima que se genera al haber sido una madre niña
o una madre adolescente. Sí, y luego este patrón se reproduce con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de que se nos termine el tiempo, porque ya nos queda poquito tiempo, quiero que Marinés nos ayude a entender un fenómeno bastante interesante que yo creo que se manifiesta más en las áreas urbanas. Tenemos grupos de jóvenes y adolescentes informados acerca de la prevención del embarazo, de las enfermedades de transmisión sexual, que conocen además los anticonceptivos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no los usan? Bueno, no quiero generalizar, pero ¿por qué la mayoría no los usa, Marinés? Bueno, tú eres comunicadora, sabes que información no es educación, ¿no? Hoy en día tenemos tanta información, tanto bombardeo, pero no la hacemos carne. Y no la hacemos carne porque en nuestro entorno tampoco nos dejan hacerlo. Y entonces, yo quisiera dirigirme a esos papás, mamás de toda Bolivia, a los profesores, profesoras, médicos, a toda la población adulta. Nos constituiremos en entornos protectores de la integridad sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Seremos serios. La sexualidad es maravillosa, es placentera y así se debe vivir, pero les acompañaremos, les guiaremos. No les dejaremos así con información como, toma, aquí tienes anticonceptivos. Ya te ha dicho tu profesor, etcétera. No. Claro. Y profesores, yo sé que es difícil hablar con nuestros chicos y chicas, pero en Bolivia 3 de cada 10 varones están siendo abusados sexualmente y 7 de cada 10 mujeres, y la mayoría antes de los 10 años, y en consecuencia embarazos, abortos, muertes. No queremos esta Bolivia, está en nuestras manos, creo yo. A propósito de lo que decías, tengo muchas amigas que dicen, yo compro los preservativos y se los pongo en la cartera de mi hija, en el pantalón de mi hijo, etcétera, etcétera, pero por lo visto eso no basta. No basta, porque realmente necesitamos como adultos decir, mira, te estoy entregando este preservativo porque sé que tu cuerpo ya está cambiando, tus necesidades afectivas, relacionales están cambiando, y esto implica que probablemente vas a querer sostener una relación coital, pero esta también implica responsabilidad con tu cuerpo, con el de la otra persona y una posible vida. Estas cosas tenemos que hablar, y así de sencillo. Y yo creo que los padres que estamos poco informados o los que estamos desinformados estamos en la obligación de buscar información. Hay varios lugares a los que podemos recurrir en el propio estado. Las alcaldías, por ejemplo, están haciendo muy buen trabajo con eso. Bueno, queridos amigos, se ha terminado el tiempo para seguir hablando de este tema. Quiero agradecer muchísimo realmente la participación de Celia, Mónica y Marinés, pero sobre todo quiero agradecerles el que nos hayan permitido, como ustedes decían, visibilizar esta problemática. Espero que no sea la única o primera vez que nos acompañen en el programa. En las próximas semanas, La Razón está preparando una serie de materiales acerca de esto porque hemos decidido darle continuidad a la temática, así que quiero invitarles a seguir nuestras ediciones y también nuestra página web para mantenernos informados. Su opinión es bastante importante para nosotros. Con Piedra, Papel y Tinta nos despedimos hasta la próxima semana. Ustedes van a poder ver el reprise del programa también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Bien.